Institución SEBA JJ Rosé. El profesor Máximo Cuellar va a desarrollar en el área de Ciencia, Tecnología y Salud el tema vectores, sumas y restas del libro B. Suma y resta de vectores. La operatoria con vectores que vamos a realizar en la suma y resta vamos a verlo en forma gráfica y en forma aritmética. En la forma gráfica vamos a emplear el método del polígono y el método del paralelogramo. Y en forma aritmética, cómo operar los componentes de los respectivos vectores. La suma de vectores. Emplearemos el método de sumar vectores con el método del polígono y el método del paralelogramo. El método del polígono lo vamos a detallar. Consiste en lo siguiente. Se dibuja el primer vector a sumar. Luego, en el extremo de este se dibuja el origen del segundo vector a sumar, y así sucesivamente, hasta dibujar el último vector a sumar. La resultante se obtiene trazando un vector que va desde el origen del primer vector hasta el extremo del último. Eso lo vamos a ver en la figura correspondiente. Durante este proceso se debe conservar las magnitudes, la dirección y sentido de cada uno de los vectores que estamos sumando. Bien, vamos a ilustrarlo. Damos como datos los vectores A, B, C y D, tal como se indica. Trazar las siguientes resultantes. Aquí tenemos que encontrar la resultante R1, que es la suma de los vectores A más B más C y más D, y nos piden una resultante R2, que es la suma de los vectores D, B, C y A. Ustedes verán, son los mismos vectores, pero en diferentes posiciones. Muy bien. He aquí las soluciones de cada uno de las resultantes. En el primer caso tenemos la resultante R1. Hemos empezado con el vector A. Luego terminado el vector B, consecutivamente el vector C y luego el vector D. Y el vector resultante será la unión desde el inicio del vector A hasta la finalización del vector D. En el segundo caso, tenemos consecutivamente los vectores D primero, luego B, a continuación el vector C y por último el vector A. Entonces, la resultante R2, que es la suma de los vectores D más B más C y más A, es la unión del inicio del vector D con el final del vector A. Luego, estas dos resultantes, como ustedes podrán ver, son iguales. Detallemos el segundo método, el método del paralelogramo. Es un método para sumar dos vectores y consiste en lo siguiente. Se dibujan ambos vectores con un origen común. Enseguida, en cada uno de los extremos, se dibujan las paralelas a dichos vectores. La resultante o vector suma se obtiene trazando un vector que va desde el origen común hasta el punto donde se intersectan las paralelas. Este resultado será denominado diagonal del paralelogramo formado. Ven ustedes aquí, se dan como datos dos vectores, el vector F1 y el vector F2. Entonces, la suma resultante de los dos vectores F1 y F2 es trazando unas paralelas desde el origen común y el resultante es la diagonal del polígono.
A continuación, resta de vectores. Si tenemos dos vectores, A y B, tenemos nosotros que reemplazar y F gráficamente para poder encontrar la resultante. Aquí tenemos el vector F1 y F2. Luego, por definición, vamos a ver, graficamos en inicio el vector F1 y el F2 encontramos una paralela por el lado negativo para poder efectuar la suma de F1 y F2. Luego se obtiene la misma resultante si se utiliza el método del paralelogramo. Luego desarrollaremos los ejercicios que están en su separata. En los ejercicios, el número 1 nos piden hallar el módulo de la resultante de los vectores mostrados. Y aquí nos muestran 4 vectores con valores de 5, 2, 7 y 4. Como están en una misma dirección, la resultante va a ser la suma de sus valores aritméticos. Es decir, 5 más 2 más 7 y más 4. La resultante es la 18. Luego, en el segundo ejercicio está determinar la resultante de los vectores. En este caso, tenemos vectores en diferentes sentidos. Hacia la derecha tenemos los vectores con valores de 8, 7 y 5. Y señalando con dirección hacia el lado izquierdo los vectores 2, 6 y 4. Entonces, el vector resultante será la suma de los vectores que están señalando hacia la derecha menos los vectores hacia la izquierda. Es así como tenemos que los primeros vectores suman 20 y los segundos suman 12. La resultante será 20 menos 12, 8. En su separata falta colocarle al vector central su valor. En el ejercicio 3 nos piden determinar la resultante de los vectores. Y tenemos vectores que están perpendiculares, paralelos hacia el lado superior, los vectores 4, 10 y 4. Son 3 vectores que están perpendiculares hacia arriba, 4, 10 y 4. Y hacia el lado interior, hacia abajo, los vectores 8, 5, 6 y 2. La resultante se encuentra calculando los vectores 4, 10 y 4, que da 18, menos 8, 5, 6 y 2, que da 21. La resultante es menos 3, negativo. El ejercicio 4 determina la resultante de los vectores. En este caso hay vectores horizontales en diferente sentido. Hacia la derecha están señalando los vectores 4, 5, 6 y 8. Y hacia la izquierda los vectores 7, 3 y 2. Entonces la resultante es la suma de estos primeros, 23, menos la suma de estos segundos, 12. La resultante es la diferencia, 23 menos 12, 11. El ejercicio número 5 dice, hallar el módulo de la resultante del siguiente sistema de vectores. Tenemos la primera gráfica donde hay 3 vectores, uno vertical que es 6 y 2 horizontales, uno hacia la derecha 9 y uno hacia la izquierda 10. Lo convertimos en 2 vectores, hacia la derecha 8 y hacia la inclinado
hacia el lado superior, 6. Trazamos la resultante y aplicamos el teorema de Pitágoras. 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, resolvemos y tenemos que la resultante al cuadrado vale 11. Extraemos la raíz cuadrada y tenemos que la resultante vale 10. Luego tenemos el ejercicio número 6, donde nos piden hallar el módulo de la resultante. Aquí tenemos 4 vectores horizontales, 7 y 19, y verticales, el 5 y el 14. Lo convertimos en un vector hacia la derecha, horizontal, valor de 12, que equivale a 19 menos 7. Inclinado vertical hacia abajo, 14 menos 5, 9. Encontramos la resultante por el teorema de Pitágoras, equivalente a 12 al cuadrado más 9 al cuadrado, igual a 225. Extrayendo la raíz cuadrada, tenemos que la resultante es igual a 15. Luego, en los ejercicios de practiquemos, tenemos el número 1, descomponer el vector A. Tenemos el vector A equivalente a 10. A su X tenemos A coseno de 30 grados, porque el ángulo que nos dan como dato es 30. 10 raíz de 3 sobre 2. Entonces, simplificando, tenemos que el vector A en el eje X es 5 raíz de 3i. Y en el vector en el eje Y es A seno de 30 grados. Reemplazando, el valor de A es 10, el seno de 30 grados 1/2. Entonces tenemos como valor que del vector A en el eje Y es 5. Tenemos como resultado 5 raíz de 3i más 5j. Luego, el segundo ejercicio, nombre los siguientes vectores. Tenemos que el vector A es 10i y el vector B 20j. En el ejercicio 3 indicamos el vector C menos 50i y el vector D menos 50j. El ejercicio 4, finalmente, tenemos la representación correcta del vector H, que es menos 4j, y el vector N, 3i. Bien, jóvenes, esa es la solución de los ejercicios que están en su separata. Practíquenlo, estúdienlo y corríjanlo oportunamente. Muchas gracias.